Esa noticia que hemos comentado en el arranque, preocupante parece la ruptura del acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos, que hace que los barcos españoles se queden sin faenar desde hoy. Ha presidido usted la Comisión de Exteriores. ¿Este es un nuevo lío con Marruecos para el nuevo gobierno? Yo discrepo de la opinión de la mayoría y estoy junto con la opinión de la minoría en esa cuestión, ¿no? Que está con Antón, vamos. Sí, estoy con Antón, sí. Yo creo que... Bueno, no os metáis, que luego si no nos da tiempo a todo. No siempre que mal empieza, mal acaba. ¿Es un nuevo lío para el nuevo gobierno? Sí, es un nuevo lío. Vamos a ver, la política exterior tiene como objetivo fundamental cuidar a tus socios principales y Marruecos es un socio fundamental para España en la política exterior. Hay muchas razones por las que nos conviene tener buenas y excelentes relaciones con Marruecos y eso entorpece las buenas relaciones con Marruecos y eso no es bueno para España. Esa es mi opinión. ¿Y cuál es la solución? También se lo preguntaba antes a ellos, porque si la ruptura del acuerdo es legal, si quieres proteger el asunto del Sáhara, pero a la vez dejas a mucha gente en su casa sin trabajar en un momento como este, ¿qué tiene que hacer España? ¿Qué tiene que pedir? Bueno, que conste que mi posición respecto a la cuestión no es tanto, no es porque no lo lamente por la gente que deje de no trabajar en función del acuerdo, sino por lo que implica, insisto, las relaciones entre España y Marruecos y la actitud que algunos diputados libremente y legítimamente españoles hayan adoptado en esa cuestión, ¿no? Por tanto, ¿qué tiene que hacer España? Pues intentar recomponer con Marruecos algún acuerdo que le permita suplantar lo que el Parlamento Europeo ha impedido. Hablemos también de las relaciones entre el PP y CiU. El PP le ha cedido un puesto en la mesa, el primero, y pensamos que el único con el que se ha reunido Mariano Rajoy ha sido con usted allí en el Congreso. ¿Esto está queriendo indicar algo? ¿Cuál es la segunda lectura? ¿Van a ser socios preferentes a pesar de la mayoría absoluta que no les necesitan? Socios preferentes yo creo que no. Yo creo que tiene el Gobierno un interés especial en dialogar, no simplemente con Convergencia y Unió. Creo que el interés también lo tiene por parte del Gobierno de dialogar con el Partido Socialista Obrero Español, incluso con el PNV, fundamentalmente, sin que ello excluya el diálogo con el resto y sabiendo que yo no soy portavoz del Gobierno, por tanto, quien debería explicar esto es el presidente del Gobierno, futuro presidente del Gobierno o en su caso su portavoz, ¿no? Pero notaría algo en la conversación, si bueno, está queriendo pedirles ayuda en un momento tan delicado. Yo creo que el presidente, futuro presidente, es consciente de la situación económica crítica española, es consciente de que tiene una mayoría suficiente, pero que para adoptar ciertas decisiones y especialmente para trasladar una imagen de confianza al interior y al exterior, conviene una mayoría reforzada. En ese sentido, ahí está Convergencia y Unió. ¿Convergencia y Unió va a ser socio preferente? Pues en lo que coincidamos no vamos a tener ningún inconveniente en votar y coincidir con ellos, ¿no? Yo soy, nuestro grupo parlamentario es partidario, por ejemplo, de una reforma laboral. Nosotros hicimos una propuesta concreta de reforma de negociación colectiva, que por cierto entonces el PP y el Partido Socialista en la mesa estuvieron bloqueando hasta el final de legislatura, hasta el extremo de no poderse tratar en la misma. Por tanto, si ahí coincidimos, ningún inconveniente en votar junto al PP. Ahora vamos al ejemplo de la reforma laboral al hilo de estas últimas propuestas que hay sobre la mesa de los empresarios, pero en ese entendimiento que parece que hay con CiU y de momento solo con CiU por las reuniones que ha habido, ¿dónde queda el asunto del pacto fiscal? Usted se lo contó después en la reunión. ¿Qué receptivo o no? ¿O cuánto de receptivo estaba Mariano Rajoy? Yo no quisiera extrapolar el acuerdo que yo agradezco al Partido Popular en las mesas a un entendimiento. Es decir, eso sucedió también con el Partido Socialista en la primera legislatura del Partido Socialista, cuando la mayoría que le daba apoyo normalmente era el tripartito, y sucedió también con el Partido Socialista en la segunda legislatura de Zapatero, cuando la mayoría que le apoyó todos los presupuestos no fue Convergencia y Unió, sino fue el PNV y Coalición Canaria. Por tanto, reitero, yo agradezco el gesto, creo que es un buen inicio de legislatura por parte del PP, el que tenga en cuenta Convergencia y Unió en las mesas. Vamos a presidir también 2 comisiones en el Congreso y una en el Senado. Eso también lo teníamos ya en las 2 anteriores legislaturas. Por tanto, hay que prescindir y no hay que, a partir de este acuerdo, creer que va a haber necesariamente un buen entendimiento entre el PP y pero podría no haberlo tenido, teniendo en cuenta los números que tiene el Partido Popular. ¿A cambio de qué es esto? A cambio de nada. Razón por la cual, precisamente por ser a cambio de nada también fue con el Grupo Socialista en la primera y segunda legislatura de Zapatero. Absolutamente a cambio de nada, ni a cambio de ninguna votación particular en el debate de investidura. Eso le iba a decir, ¿la investidura está descartado el sí? Descartado no hay nada porque no hay ninguna decisión adoptada por Convergencia y Unió. Pero tampoco está descartado. No, yo no soy partidario de votar sí. Yo creo que si votáramos sí al Partido Popular, que tiene mayoría absoluta, incurriríamos en el error que incurrimos en el año 2000 y eso nos pasó factura. Por tanto, personalmente no soy partidario, pero esta es una voz, una de las muchas que va a haber el viernes en la Ejecutiva, es decir, mañana, de Convergencia y Unió, y después seguro habrá un margen de confianza al grupo parlamentario, porque para votar una investidura hay que escuchar lo que dice el que se somete a esa investidura. Por tanto, hasta el final no habrá posición de Convergencia y Unió. El lunes podremos escucharlo aquí. Lo
lo que diga Mariano Rajoy en Televisión Española, pero a pesar del acercamiento, y que lo hay, porque podrían haber obviado el tema de la mesa o la reunión con usted, incluso me está diciendo que no se plantean, o sí, darle seguro un voto afirmativo el lunes y el martes a Mariano Rajoy. Yo le preguntaba por el pacto fiscal. A pesar de todo esto, ¿dónde puede quedar esa gran reivindicación? Bueno, nosotros ¿Tampoco es un síntoma? Vamos a continuar reivindicando el pacto fiscal y, por supuesto, estará en el discurso de legislatura. Además, entendemos que el pacto fiscal es un instrumento para la ayuda de recuperación económica en Cataluña, y no olvidemos que Cataluña sigue siendo una de las locomotoras de la economía española, y en consecuencia la recuperación de Cataluña sería buena para la recuperación económica del conjunto español. Por tanto, va a estar presente. ¿Cuál va a ser la posición del PP? Pues vamos a esperar. De entrada no es positiva, no es la voluntad de afrontarlo de manera inmediata, pero vamos a ver cuál es la respuesta que plantea el presidente del Gobierno, futuro presidente del Gobierno, cuando yo se lo planteé en mi intervención en el debate de investidura. Una de las votaciones más inmediatas que tienen es la de los grupos propios, Amaiur, UPyD. ¿Cuál va a ser la posición de Convergencia y Unió en esa votación? ¿Qué va a pasar con esos dos partidos? A mí me gustaría distinguir Convergencia y Unió nuestro miembro de la mesa tiene su autonomía, ¿no? Por tanto, no es que tenga una consigna determinada para que haga ¿Su autonomía respecto al partido o respecto al Partido Popular? Respecto a nuestro partido, ¿no? Que quede claro que siempre que hemos tenido un puesto en la mesa, tanto con los socialistas como el Partido Popular, siempre adquirimos un cierto compromiso de apoyo al Gobierno en muchas de las cuestiones que nos afectan a Cataluña, porque usted recordó antes que nosotros, si estamos en la mesa hoy, es gracias a los votos del PP, no porque nos correspondiera. ¿Eso significa que les han pedido algo en el caso de Amaiur, o que sin que se lo pidan pueden hacerlo? En absoluto no se han pedido nada, y nuestra posición va a ser que se interprete el reglamento de acuerdo con lo que disponga un informe que emita la Secretaría General o los letrados del Congreso. Esa es nuestra posición. Pero ¿y cuál es su opinión? Esa es la posición cuando se conozca el informe. Aquí Bono el otro día decía que los informes legales hasta ahora indican que se puede interpretar favorablemente, y que a pesar de que ese séptimo escaño, ese séptimo diputado, le faltaría el 15%, el resto sí puede constituir. Pues yo creo que si el informe legal es de que hay que interpretarlo favorablemente, habrá que interpretar favorablemente, y habrá que acordar que Amaiur tenga grupo parlamentario, si ese es el contenido del informe jurídico que estoy convencido la mesa va a solicitar, ¿no? Por tanto, habría que normalizar, y tampoco habría que escandalizarse de que alguien que ha obtenido el apoyo parlamentario de los ciudadanos de su circunscripción, si, reitero, la interpretación jurídica que hace del reglamento los servicios de la Cámara es favorable que puedan tener un grupo parlamentario, pues finalmente lo tengan. ¿Y lo mismo con UPyD? ¿El mismo caso? Son dos cosas distintas, son dos casos distintos. Sí. Y por tanto, también ante casos distintos habrá opiniones jurídicas distintas. Me cuesta mucho más jurídicamente ver el caso de UPyD que en el caso de Amaiur. ¿Qué le parece, por cierto, esa queja amarga, hemos escuchado, del grupo mixto por la posibilidad de que tanto Amaiur como UPyD entren y el grupo mixto sea, como recordaba Antón, probablemente la tercera fuerza en el Parlamento, la imposibilidad que van a tener de comunicar sus propuestas? Bueno, es lógica, ¿no? Es comprensible. Lógica y comprensible por razones prácticas que antes se ponían en la mesa, ¿no? Porque les va a quedar realmente un minuto. Ahora, yo creo que el jefe del Estado, bueno, puede trasladar al futuro o al actual presidente de la Cámara pues lo que le han explicitado los grupos pequeños, pero nada más. Ahí tendrá que aplicarse el reglamento y lo que se decida sobre Amaiur y UPyD. Hablemos de recortes. Sigue habiendo protestas en las calles en Cataluña a propósito de las decisiones que está tomando la Generalitat y Convergencia y Unión. No sé si hablo de eso con Rajoy. Se dice que es la pista que puede seguir el Gobierno central a lo que está ocurriendo en Cataluña. ¿Cree que puede ser así? No hablamos porque no conoce todavía el señor Rajoy el déficit público de este país. Conoce las cifras oficiales, también las conocía Convergencia y Unió. El 24 de noviembre, 4 días antes de las elecciones, la cifra oficial de déficit público de Cataluña era el 2,4 y la cifra real fue el 4,2 del PIB. Por tanto, lo que Rajoy me traslada es que lo primero tiene que conocer cuál es la situación real de las finanzas. ¿Y cree que puede ocurrir algo parecido? Bueno, es que hablar de recortes, ajustes presupuestarios en materia de sanidad, educación o servicios sociales y políticas sociales es muy distinto cuando se trata del entorno de una comunidad autónoma o del Estado, porque el Estado tiene transferidos esos servicios. No, me refería al tema autónomas. De los datos ocultados. Puede suceder. Yo no tengo por qué malfiarme del gobierno actual, pero puede suceder que el déficit real sea superior al actual, ¿no? Y le preguntaba lo de la pista, que Mariano Rajoy si puede seguir esa senda no tengo o no. Pistas, no tengo pistas al respecto. No tanto lo que le haya dicho, sino lo que usted intuye que Mariano Rajoy, se lo hemos preguntado a otros políticos que han pasado por aquí, intuye que estará en Moncloa. ¿Alguien que viene dispuesto a anunciar sacrificios, a pedir más esfuerzos? Yo creo que sí. Yo creo que además no le queda otro remedio, que si la situación es la que es y todos conocemos, mezclada por otra parte con una incertidumbre que no ha mejorado la cumbre europea del fin de semana pasado, y de ello dan buena respuesta a los mercados, y mi propia opinión sobre el resultado de esa cumbre, yo creo que sí, que no le queda otro remedio
que en aquello que sea necesario y posible, pues pedir sacrificios y mancomunarse sacrificios, entendiendo que no son simplemente los más débiles quienes pueden ser, como está sucediendo, los sujetos de esos sacrificios. Hay gente que está muy enfadada por los recortes en el caso concreto, y lo ha mencionado, de la educación o de la sanidad en Cataluña. ¿Existe la posibilidad de que cuando pase un tiempo la situación no sea mejor, se hayan producido esos recortes, se haya perjudicado una parte de la población con todos ellos y no hayamos encontrado la solución a todo esto? Yo no estoy de acuerdo. Claro, una parte de la población se ha perjudicado. En la medida que pues, no se contratan más horas extraordinarias, evidentemente hay un médico concreto que percibía un sueldo y ahora recibe menos. Bueno, y además el servicio también sale perjudicado, ¿no? Para yo no estaría tan de acuerdo con esa reflexión de que el servicio sale perjudicado. A mí lo que se me explica oficialmente desde el Gobierno de la Generalitat es que el servicio no sale perjudicado, que se cierra un CAP por la noche porque la media de uso era de 1 o 2 personas, 3, y en estos momentos, como sustituto de ese servicio, te acuda el médico a tu propia casa, incluso significa una mejora del servicio. Pero vamos, no soy yo tampoco... Ya que no es la opinión que comparten los sindicatos, pero yo le decía, puede que lleguemos... Es distinto lo que puedan compartir los sindicatos de lo que compartan. Por eso, nosotros siempre nos gusta dar las dos versiones, pero llegará un momento, y lo digo no solo aquí, en Cataluña, en España, en Europa, que la gente vea que los recortes no están funcionando, que se les ha perjudicado claramente y que encima no nos sacan de la crisis? Vamos a ver, entramos en el fondo de otra cuestión muy importante, en mi juicio. Es decir, ¿es correcta la política de la Unión Europea de apuntar y apostar única y simplemente por el rigor y la austeridad? Creo que no. Creo que es necesario el rigor y la austeridad, creo que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Es más, creo que detrás de la crisis económica hay una crisis moral, una crisis de valores, pero eso no me impide de ninguna de las maneras reflexionar en el sentido siguiente. Yo creo que no estamos en la senda adecuada y que debiera permitirse un cierto margen para que, más allá del rigor y la austeridad, se hiciesen políticas de incentivar el crecimiento económico. Y esas políticas requerirían que una parte del PIB pudiera dedicarse a ese tipo de acciones políticas. Alemania y Francia, cuando les ha convenido, así lo han hecho. Fueron los principales países que en su día no cumplieron el 3% del PIB de déficit respecto a lo que estableció el Tratado de Maastricht. Alemania ha incumplido en este sentido 16 veces los tratados, Francia 14, España solo 4. Por tanto, yo creo que Europa en ese sentido se está equivocando, como se está equivocando en no utilizar el Banco Central Europeo como pues está utilizando los norteamericanos, la Reserva Federal, o el propio Banco de Inglaterra o el propio Banco Central japonés. Las propuestas que estamos escuchando en estas últimas horas de los empresarios, anoche aquí mismo en 59 segundos el presidente de la COE hablaba de nuevo de los mini empleos, 400 euros por trabajar, y el despido de funcionarios. ¿Le inquietan o le agradan? Vamos a ver, la primera, hay una reflexión que yo hago mía. Nosotros tenemos una cuota de trabajo parcial muy inferior a la que tiene la media europea, especialmente países como Holanda, Alemania, en cualquier caso, muy por debajo de la media europea. Por tanto, ahí hay margen. Yo prefiero, antes que no trabajar, que alguien pueda trabajar 5 horas al día y que no esté en el paro y cobrando el paro. Dicho esto, la fórmula concreta de ese contrato que en su día se utilizó en Alemania, pues se utilizó en Alemania, tuvo un cierto éxito, pero también tuvo críticas. Por tanto, me gustaría ver la concreción de ese contrato. Para poder tener una opinión, me gustaría ver la concreción, que siempre tendría que ser con carácter coyuntural. Yo he puesto más por el contrato de obra nueva que se utilizó el año 95 en España y que sí tuvo una gran efectividad creando empleo, ¿no? Y que es que cualquier empresa para una obra, una línea de producción nueva, pueda tener un tipo de contratación distinto como para cualquier otra empresa que se cree de nuevo. Yo apostaría más por esa línea. En cuanto a lo que hace referencia al despido de los funcionarios, yo soy muy amigo de Rosell, pero ya lo dije ayer. Vamos a ver, podemos cambiar el modelo de función pública de cara al futuro. Lo que no se puede decir es que se puede despedir funcionarios porque legalmente eso no es posible. Otra cosa es si estamos hablando de personas contratadas, que en ese sentido ya estamos reduciendo donde se puede el número de personal contratado laboral. Por tanto, son dos cosas distintas. No se puede hablar en serio en estos momentos, en presente, de despedir funcionarios cuando eso legalmente es imposible. ¿Usted me plantea un modelo de función pública de cara al futuro? Pues estaría de acuerdo, hablemos de ello. Pero respecto al presente, esas cosas no se pueden decir de esta manera. La última vez que nos vimos estábamos en campaña, si no recuerdo mal, estaban ustedes en campaña, nosotros no lo estamos y yo en nunca. Barcelona y usted en Madrid. Afortunadamente, los periodistas no estamos en campaña. Y hoy en Twitter, que sé que usted también tiene cuenta, ¿le recuerdan todavía aquello de los andaluces, los homosexuales? Hay algunos que dicen que se ha cambiado ahora el discurso y de nuevo que está en Madrid solo y en Madrid es más moderado. ¿Piensa que se equivocó? ¿Era una estrategia? ¿Qué pasó con todas aquellas declaraciones tan
polémicas. Primero, yo he repetido, lo hice en la cadena SER hace mucho tiempo, lo he hecho en otros medios y sigo opinando que no es bueno para Andalucía ni para los andaluces, y no todos los andaluces opinan lo mismo que los que critican mis palabras. Sigo pensando que no es bueno la cultura del subsidio y que no es bueno el PER.